Bien, mis hermanos, primeramente quisiera poner algo de contexto a este video. Hace algunos días, en una transmisión por Instagram, una persona me preguntó de qué opinaba respecto a que el padre Luis Toro había dicho de que no había problema en usar anticonceptivos. Yo, palabras más, palabras menos, si quieren ver la transmisión, se las dejo en la descripción, pues le terminé diciendo a este hermano de que si lo dijo, pues es grave y que por lo tanto mejor me mandara el enlace para yo escucharlo. ¿Por qué? Lo primero que pensé es, lo sacó de contexto, no entendió muy bien al padre. Y de hecho le dije a este hermano que de no ser así, él tenía la obligación de públicamente limpiar el nombre del padre, porque públicamente estaba diciendo que el padre estaba teniendo posturas que la iglesia no tiene respecto a la anticoncepción. Pues bien, me envió el video y pues me di cuenta que sí, que era verdad lo que de este chico. El padre aprueba el uso de los anticonceptivos en ciertas circunstancias. Lo primero que se tendría que hacer es lo que he hecho siempre con el padre, intentar contactarlo de manera privada. Pero ustedes ya saben la historia respecto a esto. Y más aún ante un acontecimiento que no voy a dar detalles, pero en el cual terminé entendiendo de que no es solamente porque el padre le llegan muchos correos y muchos mensajes, sino todo parece que a él no le interesa tener contacto conmigo. Entonces, de forma alternativa, lo que se me ocurrió fue llamar a una persona que sé que el padre a esta persona sí le responde. Y le expliqué toda la situación a esta persona. Esta persona se comunica con el padre para comunicarle mi asunto y otra cosa que esta persona tenía que tratar con el padre. Y esta persona me termina diciendo de que respecto a lo mío no dijo absolutamente nada, solamente le respondió del pendiente que tenían entre ellos, confirmando lo que por experiencia propia tuve en los acontecimientos, que no voy a dar detalles sobre ello. Es decir, que al padre no le interesa tener ningún tipo de contacto conmigo. Y está en todo su derecho. Digo, yo creo honestamente que el padre tendría que tener alguna consideración, no por ser yo, sino por lo que se juega, por ejemplo, en este tipo de cosas. Que estamos hablando de la formación de la conciencia de las personas y por ende de su propia salvación. Digo, si yo fuera uno de tantos que lo critican sistemáticamente, llámense evangélicos o católicos, es decir, que andan siempre viendo en qué se equivoca y sacan un video corrigiéndolo y otro video y corrigiéndolo y todo eso, pero yo no he sido así. Y no por falta de material, porque con el respeto que me merece el padre, hay cosas en donde patina y patina feo, en cuestiones de magisterio de la iglesia. Pero me queda claro que tampoco es muy sano esta actitud que, por ejemplo, muchos tienen con el Papa de estarle revisando y si se saca un moco, si esto, si el otro y todo eso. O sea, más allá de que si el Papa se está equivocando, ya esa actitud de alguien que graba videos continuamente para corregir al Papa en esto, corregir al Papa en lo otro, corregir en esto y todo esto, digo, 1, 2, 3, por ahí ya listo, Pero cuando vemos un trabajo sistemático, tú dices, no, aquí ya hay un problema posiblemente hasta psicológico. Estamos hablando ya de un aspecto obsesivo. Pero yo no he sido así con el padre. Cuando grabé aquellos videos fue precisamente porque iba a pasar un acontecimiento en donde yo ya no podía esperar y había tratado por todas las circunstancias. Que en esos videos también saqué algunas sugerencias, por ejemplo lo de la sotana y todo eso, y eso sí me lo pude haber guardado, pedí disculpas, ¿cuál es el problema? Pero en este caso no me puedo callar, porque las afirmaciones del padre no tienen el mismo peso de, no sé, cuando dijo de que los altares de muerto en México no estaba bien, que se puede debatir si sí, si no, pero vamos, no toca medularmente cuestiones graves. Pero decirle a una persona que le está permitido tomar anticonceptivos con la finalidad del anticonceptivo, porque también en mis transmisiones lo he dejado claro, si alguna mujer tiene que tomar anticonceptivos a manera de medicina para algo, los puede tomar, pero mientras los tome no puede tener relaciones sexuales. Es decir, no puede sacar ventaja del elemento de anticoncepción que tiene ese medicamento o esa píldora, como quieran llamarle. Pero acá el contexto es que quienes le preguntaron fue en el contexto de la relación sexual y el padre les dijo que podían tomar el anticonceptivo e inclusive usar el preservativo. Entonces, para aquellos que crean que es un tema que como lo de la sotana, que me lo pude haber guardado ya cuando hables personalmente en privado con él, espérate, quiero que te pongas en los zapatos de estas personas que están yendo a comulgar usando anticonceptivos. Es decir, las afirmaciones del padre ya hicieron un cambio en su conciencia.
o a lo menos potencialmente está dando elementos que van a deformar la conciencia de esos católicos sobre algo que la iglesia no cree, que la iglesia no autoriza. Pero es que también hay un elemento todavía más grave. El padre menciona que es el papa el que ha dado el permiso. En el video no dice qué papa. Habla de una carta, no dice qué carta. Y a todo esto ya voy a responder. Pero saco este elemento porque es grave, porque está yendo en una cuestión medular como es la sexualidad. Porque está yendo en contra de lo que la iglesia dice. Y porque está responsabilizando de su respuesta a una supuesta carta del Papa. Si estos no son elementos que justifiquen el poder hacer este video para en la medida de lo posible corregir el efecto que ha provocado las respuestas del Padre, y que ya de antemano digo, no creo que el Padre las haya dicho por ir en contra de la Iglesia Católica. ¿Quién duda de que el Padre ame a la Iglesia Católica? Yo creo que nadie. Es decir, no estoy diciendo que el Padre dio una respuesta mala por ser el malo o con malicia. Es simplemente falta de formación o mala formación. Pero bueno, en la descripción dejo el video del Padre. Está localizado esa respuesta en 1 hora con 57. Van hasta la 1 hora con 57 minutos. Ahí van a encontrar la respuesta. ¿Y saben qué? Una cosa que me preocupa más. La persona que le hace la pregunta dice que ya le he escuchado al Padre decir que se puede tomar los anticonceptivos. Entonces yo me tuve que fumar todo el video para saber dónde lo dijo. Y yo personalmente no lo encontré. No sé si se me haya pasado ese momento, pero yo no encontré ese momento. Por lo tanto, muy probablemente en otras presentaciones, y es a raíz de eso que esta persona hasta le dice, me dejó redondo porque no entendí bien la explicación. Pero bueno, voy a leer, transcribí literalmente lo que dice para respetar los derechos de autor, es decir, no pasar el audio. Si lo quieren comprobar, el enlace está en la descripción. Aquí voy a leer lo que se dice ahí, lo que pueden comprobar ahí, para poder dar una respuesta completa a este tema. Dice el hombre que le pregunta al padre, mi pregunta es que escuché que alguien le preguntó sobre los métodos conceptivos. O sea, se ve que es una... Yo conozco a mi gente, ¿verdad? O sea, la gente sencilla, etcétera, que a veces los términos no lo usan bien, se está refiriendo no a métodos conceptivos, sino anticonceptivos. Y lo vamos a ver posteriormente tanto en lo que sigue diciendo él como en la respuesta del padre. O sea, el padre entendió de que no está hablando de métodos conceptivos, sino anticonceptivos. Pero bueno, dice este hombre, mi pregunta es que escuché que alguien le preguntó sobre los métodos conceptivos, anticonceptivos. Me dejó redondo porque no entendí bien la explicación que usted dio. Si lo pudiera explicar otra vez, porque usted dijo que el Papa había aprobado algo para los matrimonios. Respuesta literal del padre. Sí, en la carta que hizo de la familia dice que no está permitido, por ejemplo, la pastilla de prevención, no la del día después, no la abortiva. Hay una pastilla que es abortiva y otra que no es abortiva, una que es preventiva. La que es preventiva está prohibido para que la tomen cualquier persona, o sea, para que una niña lo tome, para que una joven lo tome para poder acostarse con el novio, para poder hacer lo que quiera, para prostituirse, está prohibido. Claro está que si usted no quiere buscar de Dios y usted es una prostituta, quiere entregarse a cualquiera de exponerse a quedar embarazada, pues mejor tomársela, pero no es correcto. Aquí hago rapidito un paréntesis. Está en lo cierto el padre, esto es un tema que se ha debatido, de personas que les viene valiendo si es pecado o no pecado tomar anticonceptivos. Y no sé si fue Benedicto XVI, no estoy seguro, o fue el cardenal de Guadalajara, hablo del cardenal Juan Sandoval, emérito, que llegó a decir, por ejemplo, si un prostituto sabe que tiene SIDA, ya el hecho de estarse prostituyendo está mal. Pero si aún así quiere llevar esa vida, el usar el preservativo puede hablar de un mal menor. Ya el acto está mal, pero de que se acueste y se prostituya y además les infecte de SIDA, a ponerse el preservativo y mínimo no infectarlos, que sé que luego está todo esto que si verdaderamente protege el preservativo y todo eso, pero bueno, le resta fuerza a ser infectado, se podría ver no como una cosa justificable, pero se podría entender que aquí se está haciendo opción por el mal menor.
Entonces, en este punto el padre va bien. Claro está que si usted no quiere buscar a Dios y usted es una prostituta, quiere entregarse a cualquiera, de exponerse a quedar embarazada, pues mejor tomársela, pero no es correcto. Aquí viene el problema del padre. Luego, el Papa dice, pero si hay una familia que ya tenga varios hijos y que ya no pueda seguir criando más hijos por la situación que tiene, y los dos se ponen de acuerdo, pueden tomar ellos la pastilla preventiva para evitar que venga otro hijo que no puedan mantener. Y es preventivo, no es abortivo. Entonces está permitido para ellos. En esta parte el padre está aprobando los anticonceptivos por cuestión de que ya no se tenga para sostener a más hijos. Postura que no es de la iglesia. Y ahora voy a responder, pero aquí este es el punto. Esto es lo grave, sigue diciendo el padre. La abortiva, la del día después, no es permitida en ningún caso. O las cosas que ya son abortivos no está permitido. Que son preventivos, sí puede hacerlo. Después el mismo hombre le pregunta, ¿y los métodos que utilizan los hombres para no embarazar a las mujeres? Aquí está hablando de los preservativos. Porque sabemos que los anticonceptivos, en el caso de la mujer, son pastillas, que son verdaderamente bombas hormonales. Muchos de ellos presumen de ser anticonceptivos y más bien son abortivos porque no previenen la concepción, sino la implantación. Pero bueno, eso es otro tema. El padre está claro que cosas que sean abortivas no, pero está dando puerta abierta a usar anticonceptivos. Y aquí esta persona le pregunta ahora por los preservativos y los métodos que utilizan los hombres, es decir, los condón, los hombres para no embarazar a las mujeres. Respuesta del padre. Es igualmente, también puede usarlo, pero hay algo que debe tener presente, que eso no se puede usar todo el tiempo, porque entonces pueden ir perdiendo el deseo del uno hacia el otro y del otro hacia el uno, y puede comenzar a sentir deseos por la vecina o por el vecino. Aquí lo grave es la afirmación del padre, también puede usarlos. Aunque después diga, no lo puede usar todo el tiempo y todo eso, pero está diciendo que se puede usar el preservativo por las mismas causas que está aprobando el anticonceptivo para una pareja que supuestamente se ponga de acuerdo de que ya no quieren tener más hijos porque no hay cómo mantenerlos. Pues bien, vamos ahora a responder para poner claridad en esto. Y la claridad no la pone Cristian Huerta. Es la iglesia que con su sabiduría nos ha educado al respecto de este tema tan importante, tan importante, que si no estamos claros en esto, el resto de la doctrina no tiene sentido, porque aquí estamos tocando la sexualidad, punto inicial de la vida. Todo lo demás aplica para vivos. Y si no estamos claros en el punto central de donde se genera la vida, no sé, cuando estaba preparando esto me recordé de una escena de una película de Cantinflas, la del circo. Y está en el trapecio casi cayéndose y agarrándose del otro trapecista. Y el trapecista le dice, suélteme, que tengo familia. Y Cantinflas le dice, ¿y usted cree que a mí me hicieron en la fundición o qué? El tema de la sexualidad es fundamental, esencial. De ahí arranca todo, porque es a través de la sexualidad que Dios ha querido poner el regalo de la vida humana. O sea, no es cualquier tema. Entonces, a manera de respuesta, yo lo primero que le preguntaría al padre, que le dije a la persona que se comunicó con el padre, pregúntale mínimo que te diga qué carta, qué papa. Porque tengo que reconocer chance y el desinformado soy yo. Y si hay un papa o hay una carta que afirman lo que el padre afirmó, lo cual de ser cierto, se nos plantea un problema todavía más grave. Porque esa carta y ese papa estarían en contra del magisterio, de la tradición apostólica que ha estado sosteniendo la Iglesia por 2000 años. Digo, hay temas que han cambiado, incluyendo en el catecismo, por ejemplo, lo de la pena de muerte, pero porque la postura de la Iglesia era condicional, es decir, la Iglesia decía, para ponerlo de una manera coloquial, es permitida la pena de muerte, por ejemplo, si hay un violador o hay un asesino en X ciudad o en X pueblito en donde ni siquiera tienen cárceles. Y se tiene que velar por el bien común, el bien sobre todo de los inocentes. Y si la última instancia es quitarle la vida para que no siga dañando, en ese caso, por falta de recursos, vamos a ir a llamar de infraestructura
de ponerlo en un sitio en donde sin quitarle la vida a ese criminal, él no siga haciendo daño. En ese caso, se entiende la pena de muerte. Pero evidentemente ahora el Papa ya lo cambia, primero porque ni el más criminal de los criminales pierde su dignidad. Y segundo, porque ya se tienen infraestructuras para a los criminales que dañan a la sociedad, ponerlos en un lugar que sin quitarles la vida, ya no sigan haciendo daños a otros. Ya después podríamos ver si la cadena perpetua es moral o inmoral, bueno, pues ya es otro punto, pero en estas cuestiones la Iglesia ha cambiado por contextos muy propios. Pero es que en respecto a la sexualidad no puede cambiar porque la Iglesia ha manifestado, gracias a la revelación y evidentemente al uso de la razón, qué es el ser humano. Y cuando entramos en el ser humano, forzosamente tenemos que entrar en su área sexual. La Iglesia no puede cambiar esto. Por tanto, si el padre Luis Toro me puede decir qué papa y qué carta, habría que revisar muy bien el contexto en que lo dijo, porque dudo mucho que un papa haya sacado un documento contradiciendo toda la tradición de la Iglesia. Miren, me voy a limitar a responder con algunos documentos del magisterio de la Iglesia, pero voy a dejar ahí algunos enlaces para que se sigan formando, porque van a ver que en la conclusión lo que digo es que si algo tiene de bueno esta metida de pata que ha hecho el padre, sin mala intención, porque repito, creo que no tiene mala intención, sea un llamado a formarnos en estos temas. Aunque les incomode a muchos, les vuelvo a repetir, no solo de apologética vive el católico. La fe católica no se reduce a apologética. De hecho, hay áreas teológicas muchísimo más importantes que la apologética. Díganme, ¿de qué sirve la apologética como una herramienta para debatir con un protestante cuando mínimo en materia sexual estamos igualitos en este sentido que los protestantes? Los protestantes tienen hace rato que aceptaron los anticonceptivos, ¿eh? En fin, lo primero que yo pensé, posiblemente sea algo que sacó el Papa Francisco, porque los otros papas pues sí los tengo bien monitoreados en este tema de la sexualidad, y pues el Papa Francisco ha sacado algo. Traté de buscar alguna carta o cosa de la familia, porque el padre menciona de que el Papa dio ese permiso en una carta a las familias. Y lo único que ha sacado a las familias de manera magisterial es la Amoris Laetitia. Pero fíjense lo que dice la Amoris Laetitia en el número 42. El avance de las biotecnologías también ha tenido un fuerte impacto sobre la natalidad. Pueden agregarse otros factores como la industrialización, la revolución sexual, el miedo a la superpoblación, los problemas económicos. La sociedad de consumo también puede disuadir a las personas de tener hijos solo para mantener su libertad y estilo de vida. Es verdad que la conciencia recta de los esposos, cuando han sido muy generosos en la comunicación de la vida, pueden orientarlos a la decisión de limitar el número de hijos por motivos suficientemente serios, pero también por amor a esta dignidad de la conciencia. La Iglesia rechaza con todas sus fuerzas las intervenciones coercitivas del Estado en favor de la anticoncepción, la esterilización e incluso del aborto. Estas medidas son inaceptables incluso en lugares con alta tasa de natalidad, es decir, que no basta con que, no, es que ahí sí, aquí sí aplica, no. Pero llama la atención que los políticos las alienten también en algunos países que sufren el drama de una tasa de natalidad muy baja. Como indicaron los obispos de Corea, esto es, actuar de un modo contradictorio y descuidando el propio deber. En pocas palabras, aquí el Papa está diciendo, una persona que ya ha sido generosa, que ha tenido varios hijos, caso que pone por ejemplo el padre, que haya problemas económicos para seguir manteniéndola. Si se va a hacer algo, no se puede hacer mediante los anticonceptivos, mucho menos mediante el aborto. Es lo que está diciendo el Papa Francisco aquí. Y ahorita voy a responder para aquellos que dicen, entonces, ¿cuál es la solución? Ya vamos para allá. Pero aquí está claro de que en un documento de la familia, no sé si se refería a esto el padre Luis Toro, el Papa Francisco está refiriéndose a la doctrina de siempre de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no está diciendo, vamos todos a ser como conejos, luz. No. Llama a la generosidad respecto a la vida, pero llama también a lo que vamos a ver más adelantito, a la paternidad responsable. Pero curioso, la paternidad responsable nunca puede ser ejercida mediante los anticonceptivos, porque en el momento que entra el anticonceptivo,
ya de responsabilidad y de paternidad tiene cero. Ahora, si el padre se refería a otro papa, pues que me diga cuál, porque si nos vamos para atrás, todavía los papas del pasado son hasta más intensos respecto al tema. Es que hasta es irónico, el padre le dice el anticonceptivo en ciertas circunstancias, listo, te lo puedes tomar, pero no los abortivos. Si vamos, por ejemplo, a Juan Pablo II menciona que los anticonceptivos son la antesala del aborto. Yo sé que el padre Luis Toro no está recomendando abortos, lo acaba de decir, pero al momento de estar aceptando el que se use anticonceptivos, está introduciendo a la gente a la antesala del aborto. Lo explico con peras y manzanas. ¿Qué es el anticonceptivo? La no concepción, es decir, no quiero bebé. O sea, mentalmente es no quiero bebé, no quiero bebé, no quiero bebé. Si por alguna cuestión falla el anticonceptivo, ¿qué le vas a decir? Te dije que no querías bebé. Te dije que no te quería, bebito. ¿Y eso cómo se va a llamar después? Aborto. Porque el bebito ya está ahí. La mentalidad anticonceptiva va preparando la mentalidad abortiva. Uno de los tantos aportes al respecto del tema de Juan Pablo II. Entonces yo no sé el padre Luis Toro a qué papa se refiere y a qué carta se refiere. Repito, está visto que no quiere tener un diálogo conmigo, pero que me lo mande a decir con otra persona. Yo me comprometo a revisar ese documento, porque por cualquier lado que le vea, no encuentro un solo documento de ningún papa en que apruebe los anticonceptivos. Porque de arranque la iglesia está en contra de la mentalidad anticonceptiva. Es más, me han escuchado algunos de ustedes decir que me da pena cómo en cursos prematrimoniales muchas veces el método natural se promueve como si fuera un método anticonceptivo, lo cual está equivocado. El método natural es para ejercer una paternidad responsable, pero de ningún modo puede ejercerse bajo una mentalidad anticonceptiva. Es que el católico no puede tener mentalidad anticonceptiva, ni siquiera, o sea, ya no le estoy diciendo tomar anticonceptivos, no puede tener mentalidad anticonceptiva el católico. Es contraria a la fe católica, a la ley natural, al orden que Dios ha puesto. Entonces vamos rapidito a algunos documentos magisteriales, que ciertamente va a ser muy por encimita, pero ojalá se lleven la tarea de profundizar en esto. Pueden comenzar viendo, por ejemplo, del numeral 2331 del Catecismo de la Iglesia Católica en adelante. Yo les voy a mencionar algunos puntitos nada más, en donde se toca muy específico esto de los anticonceptivos. Evidentemente a la luz de primero dejarnos claro cuál es el fin de la sexualidad, para qué se tiene una relación sexual, cuál es el orden que Dios ha puesto en eso. Dice el 2366 del Catecismo de la Iglesia Católica: la Iglesia, que está en favor de la vida, enseña que todo acto matrimonial en sí mismo debe quedar abierto a la transmisión de la vida. En otras palabras, lo que está diciendo aquí, no puede haber católico con mentalidad anticonceptiva. Todo acto matrimonial tiene que estar siempre abierto a la vida. Esta doctrina, muchas veces expuesta por el magisterio, está fundada sobre la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa entre los dos significados del acto conyugal. Ojo con lo que va a decir el catecismo. Aquí el catecismo está diciendo, ¿para qué se tienen relaciones sexuales? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué las inventó? ¿Cómo le inventó? ¿Cuál es el orden que Dios ha puesto en la relación sexual? Dice el catecismo, el significado unitivo y el significado procreador. Es decir, que siempre que haya una relación sexual, si no están estos dos elementos, esa relación sexual no lleva el orden que Dios quiere. Tiene una finalidad unitiva entre los cónyuges y procreativa, es decir, abierta a la vida. Después de que llegue o no llegue la vida, eso es otra cosa. Pero tiene que estar abierta a la vida. Es más, hasta por derecho canónico ya también se los he mencionado. Soy soltero y me doy cuenta que el Señor me pide que me case y yo no quiero tener hijos. Y con la que me voy a casar está de acuerdo, no vamos a tener hijos. Aunque haya boda, el matrimonio de nosotros es nulo. Muy diferente es que nos casamos y nada salió que ella no es fértil o que yo no soy fértil.
y no vamos a poder tener hijos por eso. Eso es otra cosa. Pero aquella pareja que se casa con la intención de no tener hijos, el matrimonio es nulo. Ahí no se da el sacramento, porque la relación sexual que es exclusiva del matrimonio siempre tiene que tener estas dos partes, la parte unitiva y la parte procreativa, es decir, la apertura a la vida. Entonces aquí obviamente alguien me va a decir, pero ¿qué pasa entonces si siempre tenemos que estar abiertos a la vida? Pues vamos a parecer como conejos. ¿Y qué tal si verdaderamente estoy en una situación como la que mencionó el padre, ¿verdad? Que ya hemos tenido varios hijos, estamos pasando por desempleo, no tenemos medios económicos, o inclusive hay una enfermedad en mi esposa, siempre que se embaraza casi se me está muriendo. Si aquí la iglesia dice que siempre que voy a tener relaciones sexuales, tiene que estar la parte unitiva y la apertura a la vida. ¿Qué luz nos da la iglesia en estos casos? En el 2368 del Catecismo dice lo siguiente: un aspecto particular de esta responsabilidad se refiere a la regulación de la procreación. Por razones justificadas, los esposos pueden querer espaciar los nacimientos de sus hijos. En este caso, deben cerciorarse de que su deseo no nace del egoísmo. Porque también hay algunos que dicen, es que ya no los podemos mantener. ¿Pero qué significa no mantener? Que no puedes mantenerlos. Yo veo que tus hijos tienen hasta PlayStation y todo ese tipo de cosas. ¿Y eso es esencial? No, no es esencial. Ese PlayStation o esos lujos, vamos a decirlo, no son necesarios. Entonces, mucha gente sí se dice que es pobre, pero porque ha gastado en cosas superfluas lo que Dios le había dado para que lo empleara en cosas esenciales y necesarias. Entonces dice que el catecismo, sino que es conforme a la justa generosidad de una paternidad responsable, ya salió este término. Por otra parte, ordenarán su comportamiento según los criterios objetivos de la moralidad. Y sigue diciendo el catecismo en el 2370, la continencia periódica, es decir, el no tener relaciones sexuales, los métodos de regulación de nacimientos fundados en la autoobservación y el recurso a los periodos infecundos son conformes a los criterios objetivos de la moralidad. Estos métodos respetan el cuerpo de los esposos, fomentan el afecto entre ellos y favorece la educación de una libertad auténtica. Por el contrario, es intrínsecamente mala toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio a hacer imposible la procreación. ¿Qué está diciendo en pocas palabras aquí? Que si verdaderamente hay una causa justa por la cual se necesita espaciar los hijos, o se necesita entender que en este momento difícilmente se puede atender una nueva vida, pues ahí tienen la continencia, es decir, no tener relaciones sexuales. Sé que algunos dirán, oye, pero ¿quién puede eso?, etcétera. Nadie se muere si no tiene relaciones sexuales. Es precisamente aquí la iglesia que nos invita a santificarnos, no solamente en ir a misa o en saber apologética, sino también en saber ordenar nuestra sexualidad, porque nuestra fe nos apunta al amor y el amor siempre es sacrificado. Me recuerdo el caso que cuenta Jason Ever, palabras más, palabras menos, de que uno de sus amigos se casan y en la noche de bodas él se da cuenta que ella no quiere tener relaciones, que le cuesta, y le revela que ella fue violada de chiquita. Solamente el entrar a la cama para tener relaciones sexuales la remonta a la violación que tuvo. Ese hombre, por ser su esposa, tiene derecho a tener relaciones. Porque ya el cuerpo de ella no es de ella, es de él. Y el cuerpo de él ya no es de él, sino es de ella. Pero el amor que tiene que sustentar ese matrimonio le hizo a este hombre decir, mi amor, voy a respetar tu proceso de sanación. Aunque él esté hirviendo la carne a él. Pues va a ser infiel y va a hacer todo eso. El león cree que todos son de su condición. Digo, creemos en un Dios poderoso que puede quitar cáncer. Pero no creemos en un Dios todopoderoso que te puede hacer dominar tu propio impulso sexual. Y ya no me acuerdo, porque no fueron unos días de sanación. Creo que fueron hasta años lo que llevó este muchacho en respetar la decisión de su mujer de no tener relaciones sexuales. Eso es amor, eso es sacrificio.
Eso es ese es amor del bueno, ese es amor sacrificado. Sacrificio viene del latín sacrum y facere, que es hacer sagrado algo. Por algo, también la iglesia dice que el acto sexual es un acto sagrado. Y la respuesta que dio el padre Luis Toro la entiendo en un ateo, en alguien que no tiene fe, porque no tiene este auxilio de Dios, porque no tiene esa gracia que ya Dios dispensa en el momento que está recibiendo correctamente el sacramento del matrimonio. O hay algunos matrimonios que tienen guardada en la alacena esa gracia. Entonces, en vez de ir a comprarte unos condones o una píldora anticonceptiva, el padre y cualquier católico le tendría que decir: es tiempo de abrir la alacena, que hay unas gracias que Dios ya se las dio en el momento que se casaron y que es ahora que necesitan de esas gracias, para en medio de esta situación hacer las cosas en el orden que Dios quiere, que es siendo continentes, dejando de tener relaciones, o usando los métodos naturales. Saber cuándo está fértil, la mujer no fértil, etc. Pero siempre que se entra en la relación sexual, aún sabiendo que mi esposa no está fértil, tiene que haber apertura a la vida. O sea, en un matrimonio católico no puede haber un hijo que no se esperaba. Todos los hijos son esperados para el católico. Tan mal están aquellos que conciben al bebé como un derecho. Los niños, los bebés, los hijos no son derechos, son un regalo de Dios. La autoridad la tiene Dios. Por eso, aquellos que quieren ser papá a fuerzas y van y rentan un vientre o la fertilización in vitro, es un pecado grave, porque le están diciendo a Dios: quítate que ahí te voy. Pero también aquellos que se cierran a la vida, que tienen mentalidad anticonceptiva, lo que le están diciendo a Dios: aquí yo soy Dios, aquí yo digo si tengo o no tengo hijos. Cuidado. O sea, no sé si están captando este tema, no es cualquier cosita. Otro documento que da la autoridad respecto al tema es la Familiaris Consortio de Juan Pablo II. Veamos qué dicen respecto al tema. Hay que excluir como intrínsecamente deshonesta toda acción que o en previsión del acto conyugal o en su realización o en el desarrollo de sus consecuencias naturales se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. Déjeme hacer rapidito un freno aquí, porque solo estoy hablando evidentemente que no se puede tomar anticonceptivos ni usar el preservativo. El preservativo, se ha dicho de paso, es todavía peor, porque no solamente le pega la parte de la apertura a la vida, sino la parte unitiva. ¿Qué es la parte unitiva? Me ofrendo completamente a ti. Un esposo que se pone un condón no se está entregando totalmente. Espero no le suene fuerte, pero lo que está diciendo una persona, un esposo que usa condón, le está diciendo: soy todo tuyo menos mi semen. Pero mi hijo, delante de Dios prometiste darte completo. Pero no solamente esto, ahorita que estoy leyendo esta parte de la Familiaris Consortio, sépanlo también que aquel que tiene relaciones sexuales y simplemente cuando ya va a eyacular, eyacula afuera, eso también está prohibido, porque está teniendo una mentalidad anticonceptiva y porque no está la donación completa de lo que es. En fin, sigue diciendo la Familiaris Consortio: cuando los esposos, mediante el recurso al anticoncepcionismo, separan estos dos significados que Dios creador ha inscrito en el ser del hombre y de la mujer, ojo con esto, Dios ha inscrito esto, que la relación sexual tiene que tener la parte unitiva y la parte procreativa. Por eso les digo, si remotamente hay un papa, una carta que yo no haya leído, hay que investigarla bien, porque en automático estaría equivocado, porque la iglesia no tiene poder para cambiar lo que Dios ha instituido, y Dios ha instituido que la relación sexual, para tener el orden que Él ha querido, tiene que tener la parte unitiva y la parte procreativa o de apertura a la vida. Cuando los esposos, mediante el recurso al anticoncepcionismo, separan estos dos significados que Dios creador ha inscrito en el ser del hombre y de la mujer y en el dinamismo de su comunión sexual, se comportan como árbitros del designio divino y manipulan y envilecen la sexualidad humana, y con ella la propia persona del cónyuge, alterando su valor de donación total. Paro aquí. Es que en la situación que pone el padre a la persona que le preguntó,
Lo que el padre implícitamente está dando permiso es a este chico a que use a su mujer como un acto de placer, porque tiene ganas. Pero como ya no es el aspecto unitivo unido al aspecto de la apertura a la vida, ¿en qué se convierte tu esposa? Sino en un objeto para masturbarte de alguna manera, para tu propia satisfacción. Por eso el Papa aquí, Juan Pablo II, está diciendo que cuando separamos esto y hay una relación sexual, envilecemos al ser humano. Sigue diciendo, así, al lenguaje natural que expresa la recíproca donación total de los esposos, el anticoncepcionismo impone un lenguaje objetivamente contradictorio, es decir, el de no darse al otro totalmente. Se produce no solo el rechazo positivo de la apertura a la vida, sino también una falsificación de la verdad interior del amor conyugal. Es decir, están usando el sexo o la sexualidad o la relación sexual para lo que no fue creado. Llamado a entregarse en plenitud personal, que eso sí fue creado. Pero cuando no, se están diciendo una mentira con sus cuerpos. Sigue siendo el Papa Juan Pablo II, en cambio, cuando los esposos mediante el recurso a periodos de infecundidad, es decir, los métodos naturales, respetan la conexión inseparable de los significados unitivo y procreador de la sexualidad humana, porque eso es diferente, les repito, que el método natural evidentemente te hace experto de, por ejemplo, de la mujer en cuanto a la fertilidad, de su moco, bueno, no lo voy a explicar ahorita los métodos naturales, que varios de ellos, de hecho, tienen un porcentaje mayor de efectividad que hasta los propios anticonceptivos. Ahí no hay problema, porque te estás uniendo y te estás dando completamente y además hay apertura a la vida. Que la vida en un 99.9% no va a llegar precisamente porque el método natural les ha ayudado a conocer la fertilidad de sus cuerpos, eso es otra cosa y eso es aceptado. Pero precisamente porque siempre que te unes a tu mujer o a tu esposo hay apertura a la vida, aun cuando haya 99.9% de no fertilidad, si en la providencia de Dios te lo quiere mandar, repito, para un católico no hay hijos inesperados. Porque siempre que te uniste sexualmente a tu esposo o a tu esposa, estaban abiertas a la vida. Es tema para otro punto, que ya también lo he mencionado en algunas partes. Pero yo creo que muchos de los traumas de nuestras generaciones viene o arranca en el hecho de que no han sido hijos deseados, que han sido hijos de la promiscuidad, de la lujuria de sus padres. Menos mal que sus padres no los abortaron, un mal menor a lo menos. Pero es que este es el orden que Dios quiere que vivamos en el matrimonio y en la sexualidad. Ahorita voy a mencionar, por último, la Humane Vitae, que es la encíclica del Papa Pablo VI respecto a esto, que la sacó en el 68, precisamente en el tiempo de la revolución sexual. Y es profética esa encíclica, porque ya en el 68 el Papa Pablo VI dijo que si nos metíamos en esta onda de los anticonceptivos y todo esto, iban a suceder ciertos desastres que hoy los revisamos y se han cumplido. En promiscuidad, incremento de pornografía, infidelidad, más del 50% de los matrimonios divorciándose. Es que como en todo, cuando tú no llevas el orden de Dios, vas a terminar mal. Y listo. Muchas veces no se puede llevar el orden de Dios por heridas, por lo que sea, pero bueno, ahí hace su luchita y uno da la pelea y uno se confiesa y sigue dando la pelea, pero lo que no nos podemos dar el lujo es de decir otra cosa contraria a lo que Dios ha dicho. Una cosa es usar anticonceptivos sabiendo que eso está mal, y ahí hay un punto a trabajar, a usar anticonceptivos ahora ya, sin remordimiento alguno, porque hay un sacerdote que ha dicho que el Papa en una X carta dice que en ciertas situaciones sí se puede usar el preservativo y sí se puede hacer el anticonceptivo. Eso sí es grave, porque, repito, ahí ya está matando la verdad. En fin, estaba diciendo de la Familiaris Consortio. En cambio, cuando los esposos mediante el recurso a periodos de infecundidad respetan la conexión inseparable de los significados unitivo y procreativo de la sexualidad humana, se comportan como ministros del designio de Dios. Es decir, dejan a Dios ser Dios y se sirven de la sexualidad según el dinamismo original de la donación total
sin manipulaciones ni alteraciones. Finalmente, el último numeral, que en este caso es de la encíclica de la Humane Vitae de Pablo VI, les doy un tentempié de lo que implica la paternidad responsable. Y tengan mucho cuidado al formarse de esto, porque yo me he encontrado videos, tristemente, de católicos y algunos protestantes, pero que pareciera que fueran católicos, en donde hablan de paternidad responsable y no están refiriéndose a lo que entiende la Iglesia Católica por paternidad responsable. Repito, todo este tipo de cosas sé que quizá en los documentos queda muy alto, quizá hasta el lenguaje. Pues aunque se me enoje nuevamente más de alguno, precisamente por eso te la vuelvo a repetir. No solo de apologética vive el católico. Es tiempo que el católico se meta en este tipo de temáticas y a profundizar, porque este tipo de temáticas inclusive son más importantes que la apologética, que es buena, pero que en esto se juega mucho más la humanidad. Pero claro, como en este tipo de temas, muchos aficionados a la apologética nunca se han metido, muy probablemente porque no encuentren circo o entretención en esto, pues el demonio hace lo que se le pega la gana, malformando y haciendo que nuestra sexualidad vaya en contra del orden que Dios ha puesto. En fin, sobre la paternidad responsable dice la Humane Vitae en el numeral 10, el ejercicio responsable de la paternidad exige, por tanto, que los cónyuges reconozcan plenamente sus propios deberes para con Dios, para consigo mismo, para con la familia y la sociedad, en una justa jerarquía de valores. Les dejo ya en la descripción un par de charlas de un sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado que son bastante confiables y habla sobre la Humane Vitae, y una playlist de un documental que se sacó precisamente por los 50 años de esta encíclica de la Humane Vitae. Que fíjense si no es tan importante. El Papa Pablo VI estaba siendo presionado para que la Iglesia se adhiriera a todo este movimiento de la revolución sexual. Y él se mantuvo firme. Firmó su acta de muerte. Ya no volvió a publicar ninguna encíclica más. Dentro y fuera de la Iglesia le hicieron la vida imposible. ¿Sufrió ese hombre después de la encíclica de la Humane Vitae? Pues cómo no, Satanás se encendió. Porque cuando todos creían que la Iglesia iba a doblar las manitas a la visión de la sexualidad de acuerdo al mundo, hubo un papa valiente como el Papa Pablo VI que dicen, yo no puedo cambiar lo que Dios ha instituido. Y la sexualidad así la instituyó Dios. Un mártir, porque se lo acabaron después de esta encíclica. Digan ustedes si no es un tema importante. Y pese a eso, van a ver que va a haber varios que se me van a venir a la yugular. Me viene valiendo. Esto es una cuestión de conciencia. Si ustedes no tienen ni el mínimo temor de Dios para querer linchar a alguien porque les ha tocado, porque ni siquiera ha atacado, les ha tocado a quien han convertido como en un semidios que es el Padre Luis Toro, ustedes van a dar cuentas delante de Dios. Ni los videos del pasado, ni este, objetivamente me pueden comprobar que yo estoy atacando al Padre Luis Toro. Estoy diciendo que sé que es un hombre bueno, que esto no lo hizo con mala intención, que es mala formación o falta de información. Yo no soy como otros que están sistemáticamente fregándolo, pero tampoco piden que me quede callado en esta situación en donde sí es grave lo que terminó diciendo el Padre. ¿Qué es lo que propongo si esto lo ve el Padre Luis Toro? La primera cosa que yo le diría, Padre, es que quite ese video y cualquier otro video en donde ha dado la misma información, o que lo edite. Ya YouTube le permite cortar una partecita, porque sí, sería bastante injusto que quite toda una buena predicación y buenas respuestas que ha dado sobre otros temas, simplemente porque ahí se metió esta cuestión y usted ha venido dando una respuesta que no es la de la Iglesia Católica. Si usted o su equipo no saben cómo hacerlo, que me contacten y yo les digo cómo, sin bajar totalmente el video, pueden editar esa partecita y cortarla. Porque mientras esté ese video o cualquier otro video que yo no conozco, porque el que le hizo la pregunta le dice que lo vino escuchando de otra predicación. Esos materiales, Padre, dado el número de gente que lo sigue, es inimaginable el daño que puede estar haciendo. Sé que usted no lo quiere hacer, pero tiene que haber coherencia en esto, por el bien de las almas. Segunda cosa que le propongo
una vez quitado esos videos o editados esos videos, es que pueda grabar un video solamente de este tema. Como en la controversia que salió de los libros y todo esto que, ya ve, usted sabe a lo que me refiero, que grabó un video. Eso ayuda mucho porque cuando graba un video con una temática concreta, lleva la atención de la gente. Sería muy bueno que grabar un video aclarando esto, para que no le quede duda, para que no quede la aclaración dentro de una predicación de 2 horas o de un debate, que si alguien no lo ve, pues no se enteró. Yo creo que haría muy bien que grabara usted un video y aclarar esta situación, por el bien de las almas. Pero eso sí, mientras el Padre no haga esto, les suplico, les pido que compartan este video mío de manera ética para que se entere el mayor número de personas sobre esta situación. No por ataque al Padre, sino porque necesitamos que los confundidos vuelvan a reorganizar su conciencia de acuerdo a lo que Dios y la Iglesia enseña. Esto no lo hago por fama, he cerrado canales con un montón de suscriptores, estoy a punto de dejar de subir material a las redes sociales, así que la fama me viene valiendo. Y mucho menos lo hago por dinero porque yo no monetizo. Si les pido que compartan este video es precisamente porque me preocupa que por el alcance del Padre, si ha venido dando este tipo de enseñanzas respecto a este tema, urge ayudar a esas personas que muy probablemente se les ha deformado su conciencia respecto a la sexualidad por esta respuesta que no es malintencionada del Padre Luis Toro. Ahora bien, algunas sugerencias que pueden venirnos a bien, ya que pasó esto, finalmente esto ya pasó, el Padre dijo lo que dijo. ¿Cómo agarrar esto para aprendizaje? Para que crezcamos todos, no solamente el Padre, todos. Me incluyo. Primera sugerencia, no temamos decir no sé. Todo evangelizador o cualquier persona que tenga autoridad, si eres papá, si eres mamá, si eres maestro, sobre todo en temáticas tan importantes, si no estás bien formado, no pasa nada decir no sé, no tengo la información completa. Al menos yo en mis transmisiones les consta a aquellos que están conectados que varias preguntas les termino diciendo no sé nada de esto o sé muy poco y no me atrevería a dar un consejo, sería imprudente de mi parte, etc. Digo, si yo no sé quién ganó en el Mundial de 1970 y yo digo Argentina y no Brasil, pues vamos, está mal, me equivoqué, pero bueno, no se va a acabar el mundo con eso. Pero en este tipo de cosas no podemos ser fáciles en responder simplemente porque la gente nos ve como una autoridad por ser papá, mamá, maestro, seminarista, evangelizador, sacerdote, obispo o hasta el mismísimo papa. Es una cuestión de honestidad, primera sugerencia que yo hago. De hecho, ahora me estoy recordando de un apologeta, no voy a decir el nombre, que me consta, lo he visto 2 veces, que le hicieron preguntas de teología moral y él tajante fue: yo no respondo preguntas de teología moral. Seré irresponsable. Lo mío, y vaya que está bien formado este apologeta, o sea, en realidad, como apologeta, mis respetos, porque bien formado está. Hay algunas cosas que yo pudiera un poquito rebatir o matizar, pero el hombre puede hablar de apologética porque se ha especializado en eso. Pero tiene la honestidad de que cuando le sueltan una pregunta de teología moral, decir que no puede responder eso porque no está capacitado para hacerlo. Entonces la segunda sugerencia sería, por tanto, hay que formarnos integralmente, que es lo que yo he venido diciendo por tanto tiempo. Creo que por tercera vez lo digo en este video. Bendita apologética, pero no solo de apologética vive el católico. Yo quiero ver tantos que se enojan cuando digo esto. Ya los quiero ver dándole respuesta a sus hijos sobre anticonceptivos. Déjenme ponerme un poquito hasta más serio, porque esas preguntas las sueltan los muchachos. ¿Se puede tener sexo oral? ¿Sexo anal? Porque dime realmente la razón principal por qué tener relaciones sexuales antes del matrimonio está mal. Si me amo con mi novia. O sea, yo sé que es más fácil entrar en la dinámica de la apologética, aprenderse versículos bíblicos y en el peor de los casos agarrarse a catorrazos contra los protestantes. Pero en serio, mis hermanos, ¿no están viendo cómo estamos como sociedad en el mundo? ¿Quiénes de ustedes verdaderamente sabían
que una mentalidad anticonceptiva tarde o temprano termina en una mentalidad abortiva. Segunda sugerencia, formémonos integralmente. Y citando al mismo apologeta que les digo, que sí le he visto con honestidad decir, a mí no me pregunten en teología moral, no es una área, y vaya que es honesto, porque verdaderamente en teología moral, por ejemplo, en doctrina social de la iglesia, está más perdido que Adán en el Día de las Madres. Tiene unas posiciones políticas aberrantes, que en 3 segundos, por algo nunca ha querido un debate conmigo sobre estos temas, en 3 segundos se las desbarato con doctrina social de la iglesia, con teología moral. Pero ¿saben qué? Con todo y todo, este es honesto. ¿Por qué? Porque en sus redes sociales, él ha sido claro, mi perfil personal, voy a hablar de política, voy a hablar de todo este tipo de cosas, estén o no estén de acuerdo, esa es mi posición. Sus posiciones políticas de este apologeta, les digo, son en muchos sentidos radicalmente contrarios a los principios que la iglesia enseña en materia política o social. Pero mínimo tiene la honestidad de decir, esto yo lo que opino. Él parece que no cree que está yendo en contra de la iglesia cuando sí lo está, pero él sabe que los que llegan a su perfil personal van a encontrar eso. Y dice, los que vengan a aprender apologética conmigo, se abrió una página y listo, ahí tiene. Les repito, terrible en su concepción política y social y moral. Pero mis aplausos en que mínimo a la gente le dice, si tú vienes a formarte conmigo con apologética, aquí está el sitio. Aquí no me voy a salir del huacal, porque creo que en el fondo, al hacer esto, él reconoce que muchas de sus posturas no son las posturas de la iglesia. Y mínimo tiene la honestidad de no querer contaminar a los que llegan a él por razón de lo que es especialista, que es en la apologética. Formémonos integralmente. Yo entiendo que se vale especializarte en una área, pero el problema es que si el especializarte te hace cerrado a todas las demás áreas que tienes que conocer mínimo en un nivel, puedes terminar haciendo daño. Nos convertimos en ignorantes especializados y esos hacen daño en cuanto a la verdad y en cuanto a la aplicación de la verdad. Pongo el tema que estamos tratando. Si no estoy formado sobre el orden que Dios ha dado a la sexualidad, de que toda relación sexual tiene que tener la parte unitiva y la apertura a la vida, y yo por mala formación la separo, ahí se da un mal, porque se está atacando la verdad. Pero también se puede aplicar a la hora de aplicar la verdad, es decir, lo que llamamos pastoral, porque hay muchos que saben mucho de teología moral y que saben todo esto que acabo de decir sobre los anticonceptivos, pero son pésimos al aplicar esa verdad. Cierto, esa pareja que tiene ya varios hijos y que no tienen empleo y que son pobres, no pueden usar anticonceptivos ni siquiera en esa situación, pero hay que acompañarles. Quizás se les está haciendo muy difícil la continencia o ni siquiera saben bien cómo es el método natural. Cuando nos formamos integralmente no solamente es para saber la verdad, sino para tener el discernimiento de saber aplicarla, de tener un acompañamiento con las personas, que esa es otra de las tragedias. Puede haber gente bien formada, pero que solamente se la pasa dando bibliazos y opiniones desde su oficina. Y no se baja la realidad. Pero es que sea la realidad como sea, la verdad es esta. Sí, yo te entiendo, la verdad es lo que es y no pueden cambiar. Pero esa verdad no puede quedar en abstracto. Esa va a entrar en personas concretas. Y esas personas concretas tú no te quieres bajar y conocer su realidad. Entonces no me entiendan la formación integral solamente en acaparamiento de información, sino en formarnos en saber aplicarlo, en saber llevar los procesos pastorales con las personas. Un mensaje final. Padre Luis Toro, yo no soy perfecto. Soy quizá el más pecador, pero no soy su enemigo. No sé si el grupito de fanáticos, que no son todos, pero sí es un grupito bastante gordo, le han mostrado una visión de mí que no es. Le repito, no soy ni un santo, no soy perfecto, quizás soy el más pecador, pero no soy su enemigo. No soy un protestante catolifóbico que de esos que simplemente usted por ser sacerdote y católico se le van al cuello. Yo no soy así. No soy un católico crítico sistemático de usted.
que los tiene, que nada más están refutándole, analizándole sus videos y que muchas veces en realidad le están haciendo correcciones porque sí se ha equivocado. Pero yo entiendo que una persona que se la pasa sistemáticamente, por sistema, corrigiendo siempre las mismas personas, ahí puede haber una falsa búsqueda de la verdad. Ahí puede haber un problema de madurez psicológica, de obsesión. Yo no he sido así. Porque si he querido, le pudiera dar un repertorio. Hay cosas graves como estas que todavía me las he guardado, esperando un día hablar con usted para decírselas en privado. Y hay otras que sí se equivoca usted, pero no es saludable que yo me dedique, por ejemplo, a hacerle videos y corregirle en todo, ¿no? Y ojalá también los apologetas, incluyendo usted, tuvieran esa misma actitud para con nuestros hermanos protestantes. De arranque sabemos que están equivocados, porque no están en la iglesia de Cristo. Pero si los vamos a agarrar, como decimos en México, de nuestro puerquito, ¿no será que también no es un amor a la verdad, sino es un problema psicológico de obsesión en contra de un grupo específico? Yo no estoy en contra de una refutación, pero cuando tú ves ataque sistemático, corrección sistemática, y para acabarla nunca reconocen también lo bueno, porque los que lo critican a usted sistemáticamente, muy pocos videos han grabado apoyándolo a usted. En mi caso, antes de que usted fuera famoso, ya lo dije en otro video, yo lo recomendé en varias parroquias. Chance y usted llegó a esas parroquias gracias a que yo lo recomendé. Yo he promovido sus iniciativas. O sea, que yo estoy tranquilo. Yo no soy ni su enemigo, ni un protestante catolifóbico, ni un católico crítico de usted sistemático. No soy un ventajoso o interesado. No me interesa la fama. He cerrado canales, le repito, con cientos de miles de suscriptores y estoy a punto de dejar de subir material. No soy un interesado, nunca he monetizado, por un mínimo de coherencia, sabiendo el gran daño que hace la publicidad de Google. Yo entiendo que usted los recursos los toma para ayudar a los más pobres de Venezuela, pero espero que sepa que en su canal puede estar saliendo publicidad, por ejemplo, protestante, lo cual estaría hablando de una incongruencia, padre. Usted se dedica a debatir y atacar a los protestantes, pero en su canal puede estar saliendo publicidad que promueve iniciativas protestantes. Pero bueno, eso es otro tema. Pero el punto está en que yo no estoy de interesado ni de ventajoso. Hay algunos de los fanáticos de usted que con los videos pasados que le dije asumían de que no, que yo me quiero agarrar de usted. O sea, ¿me agarrar para qué? Si no he buscado ni fama ni dinero. No es que quiere ser el equipo, es que en verdad aquí aplicaría lo de que el león cree que todos son de su condición. Muy posiblemente ellos lo apoyan a usted precisamente por sacar beneficio económico o de fama. Pero bueno, si hubiera tenido algún comportamiento mal que lo hiciera pensar de que soy su enemigo, le digo en este video, estoy abierto a hablar con usted para que me corrija, para pedirle las disculpas necesarias que tenga que yo darle. Pero lo creo un varón en toda su interés a usted. Y como varones podemos hablarnos a la cara. Yo estoy abierto a recibir su corrección si en algo he hecho mal. Y ahora sí, como parte final, aunque al parecer no tenga que ver mucho con el tema que traté, lo siguiente, órelo delante del Señor, disciérnalo con el Señor, sobre grabar también otro video, no que lo diga en una de sus presentaciones, no, que grabe un video nada más con esa temática, poniéndole freno a ese sector fanático que lo sigue usted. Hay gente muy buena, de hecho la mayoría, pero ciertamente, no sé si está enterado, yo creo que sí, hay un grupo de fanáticos que sin temor de Dios, cualquier persona que se atreve a hacerle una corrección a usted, alguna sugerencia, se le van de forma asquerosa a lincharlo. Inclusive lanzan amenazas. Inclusive han atacado a gente de la jerarquía. Y con frecuencia ni siquiera muchos de ellos dan la cara y no están dispuestos a decirlo cara a cara en persona. Yo le invito
a que grabe un video y ponga freno porque usted sabe que ese comportamiento es cínicamente diabólico. Y en nombre de la defensa de usted, muchos inclusive han sacado vidas privadas de otros, lo cual me imagino que usted sabe, en nuestra teología moral, es pecado y pecado grave. Directamente usted no es responsable, pero si es responsable, indirectamente, si pudiendo ponerles un freno, no se los pone. A lo menos un warning, un aviso, para que se desmarque. Yo lo he hecho. Si usted ve los videos que a mí me atacan, son muy pocos los comentarios que va a encontrar defendiéndome. Porque yo sí le he dicho a la gente que me sigue, primero que yo no quiero seguidores o fanáticos o clubs de fans. Que no me suban a un pedestal. Y si me suben yo me bajo. Y les he pedido que no me defiendan, aun cuando muchos de los ataques son injustos. Aun cuando precisamente al sacar ese video y yo no defenderme, y no habiendo gente en los comentarios que me defiendan porque me han hecho caso cuando les he dicho no me defiendan, que eso me termine afectando en mi misión, porque desafortunadamente hay diócesis en la que sus trabajadores pueden ser tan ingenuos en investigar a ver quién es Cristian Huerta y ven unos videos y atacando y ni siquiera se tomen el tiempo para saber si es verdad lo que está diciendo esa persona sobre mí. Y luego ven los comentarios y nadie diciendo cosas buenas de mí, todos linchándome. Y a mí me han cancelado varias partes, yo que no cobro, por ese tipo de cosas. Estoy dispuesto a pagar el precio. Pero yo a mi gente le he dicho, no gasten tiempo en defenderme. Yo me defenderé si se afecta a terceros o el bien común. Pero si no, que destrocen mi fama. Yo lo ofrezco por la salvación de ellos, porque sé que las cuentas que van a tener que dar delante de Dios, especialmente cuando los ataques son con calumnias y difamaciones, con mentiras o metiéndose en cuestiones privadas, son muy graves. Yo le recomiendo que pueda grabar un video y a lo menos que por usted no se quede y les diga, no se digan seguidores míos los que me vienen a defender de formas inmorales, de formas agresivas, de formas linchadoras. Porque yo se los he dicho a la gente que me sigue a mí. Si alguien me defiende y los ataca a ustedes o a cualquier otra persona, que él responda por ese acto. No es de los míos. No sé, órelo. Urgentemente creo que varios que evangelizamos vemos necesario que usted haga algo al respecto. Porque ni se imagina el nivel de porquerías que hacen muchos de sus supuestos defensores. Igual o hasta peor que aquellos que lo critican a usted de manera sistemática, con los cuales tampoco estoy de acuerdo. Que Dios le bendiga.